Progress. Bueno, ahí estamos, seguimos. Aparte de un lenguaje de definición que es esto que le decía, ¿no? Definición de datos va a ser cómo yo creo una tabla, cómo se le indica que va a ser de tipo integer, si con la palabra int, con la palabra integer, si va a ser un char, que sea con varchar, o que sea con text. No importa la palabra con la que se usa, eso nos va a dar cada motor de base de datos, pero sí nos va a proveer un lenguaje de definición. Y a su vez nos va a proveer un lenguaje de manipulación. ¿Qué esto significa? ¿Cómo se va a ejecutar un store procedure? ¿Cómo se va a ejecutar una consulta? ¿Cómo se va a hacer un join? ¿Cómo vamos nosotros a vincular tablas y acceder a los datos de esas tablas vinculadas? ¿Cómo se manipulan? ¿Cómo se hace un update, un delete? ¿Cómo se hace un truncate table? En cada uno de esos lenguajes, ¿sí? Cada motor de base de datos nos va a dar esos dos lenguajes, el de definición y el de manipulación. Vamos a ver que en los ejemplos que veamos a medida que avanzamos en la materia. Sí, perdón, Nico. No, disculpa, se me abrió el micrófono. Vamos a ver que algo que escribimos para Postgres seguramente termina andando muy bien en MySQL. La modificación sea mínima, un int por un integer, no es que nos estamos metiendo en un mundo totalmente nuevo. ¿Sí? Pero bueno, va a haber esas diferencias. Siendo un poquito más abstracto, ¿qué más nos brinda un sistema de manejo de base de datos? Nos va a dar eficiencia en la respuesta a consultas y cómo almacenar esos datos. Nos va a ofrecer lo que decía antes, integridad y consistencia, que es fundamental. Nos va a dar herramientas para controlar la concurrencia y los datos compartidos. Ahí sí puede ser, esta puede ser la parte donde no sea tan parecido una vez que nosotros nos aboquemos más en Postgre o en Oracle o en MySQL. Ahí puede ser que donde tengamos mayores diferencias del lenguaje, ¿sí? Que la reescritura, si queremos migrarnos de Postgre a MySQL, puede ser que la parte más compleja sea en reescribir los bloqueos de tablas o reescribir el tema de semáforos o cómo se comienza y se termina la transacción. Puede ser que ahí esté lo más difícil. Ahí mencioné una palabra que es transacción. La transacción es lo que nos permite ser atómicos a un sistema de base de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era atomicidad? Si yo pido una instrucción que consiste de 2 o 3 operaciones, yo necesito que esas 2 o 3 operaciones se hagan todas. Lo contrario, no se debería hacer ninguna porque yo estoy manipulando datos y necesito hacer una operación atrás de la otra y plasmar el nuevo resultado antes que otro usuario esté leyendo esa información. Los sistemas de base de datos se controlan puede ser por bloqueo de tablas o con manejo de transacciones donde nos permite esto. Si algo, por lo general la transacción abarca más operaciones y hasta operaciones un poco más dispares o distintas. Yo puedo tener un paquete de operaciones para actualizar varias tablas, que a su vez a cada una de esas tablas le pido un bloqueo. Pero esa transacción sí es importante que todas estas operaciones, estas 10 operaciones, las pongo dentro de una transacción y vuelvo al mismo concepto de atomicidad. Si alguna de esas operaciones, por X razón, falla, porque el disco se rompió, o porque una foreign key, otra palabra que vamos a ver más adelante, no existe, debería dar marcha atrás a todo lo que hice, ¿sí? Y mostrar el error adecuado para que el programador identifique ese error y trate de corregirlo, porque si ese conjunto de operaciones avanzaban, ya una de esas operaciones no anduvo, y ya si no anduvo una de esas operaciones, lo más probable es que el resto de las operaciones estén trabajando asumiendo que está todo bien. La transacción nos permite eso. Si tengo 10 operaciones, las prueba de hacer, ¿sí? Prueba 1, la prueba segunda, simula que se están haciendo las operaciones,
Pero si falla una, esa simulación no pasa nada, deja todo como está. Y si llegamos a terminar, si pasa todas las operaciones bien, lo que hace es un commit, que es efectivamente escribe todas esas operaciones en la base de datos. Eso la verdad que si estamos analizando las ventajas o desventajas de un sistema de base de datos, es buenísimo que eso pase. De otra forma, nosotros estaríamos con un cuadernito borrando, tachando, y si borramos ya después no vamos a poder ver qué es lo que había. En un sistema de base de datos, eso está. Nos permite recuperación de fallos, porque va guardando todo en una... Cada operación que hace, la guarda en un log. ¿Sí? Se escribe, por las dudas, se escribe con una bitácora de lo que va haciendo y qué datos va actualizando. Entonces, frente a algún fallo, lo que vamos a lograr es, leyendo ese blog, poder recuperarlo o el mismo sistema recuperarse. Y como le da el ejemplo hoy de un alumno, un profesor escribiendo una nota, también nos brinda la seguridad y facilidades en la administración de los datos. ¿Qué niveles de descripción tenemos de datos? Vamos a tener, son tres niveles: nivel físico, nivel conceptual y nivel de vistas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está bueno de estos tres tipos de niveles? Es que nosotros vamos a tener el nivel físico, que va a ser una estructura de la base de datos, ¿sí? La estructura física, que eso va a estar almacenado en un disco físico. ¿Sí? Vamos a tener cómo está la tabla, cada uno de los atributos de qué tipo es y cómo están relacionados. Vamos a ver la parte lógica, perdón, vamos a ver, la parte física es el dato almacenado en cada tabla. El nivel conceptual o lógico es cómo están relacionadas esas tablas. Yo voy a tener físicamente 15 tablas y en el nivel lógico yo voy a decir que esta tabla está por esta columna, está relacionada con esta tabla y esta otra columna está relacionada con hasta muchos registros de otra tabla. ¿Sí? Por eso un poquito ahí cuando hablamos de las relaciones de 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1. Y el nivel vistas es cuando ya nos metemos en el programa. ¿Sí? Nosotros podemos ofrecer interfaces o vistas para que el programa que nosotros vamos a estar en son dos niveles. La base de datos, donde tenemos los datos, y nosotros podemos después desarrollar un programa en Java o PHP que accede a esos datos por medio de vistas. Al acceder por medio de vistas, lo que nos da la posibilidad es, nosotros hoy programamos, nuestra base de datos está hecha en MySQL. Empezamos a profundizar y nos damos cuenta que por ahí Postgres es un poco más eficiente por nuestro tipo de base de datos. Quizás Postgres ande mucho mejor en cuanto a, no sé, creación de índices, búsqueda de datos, porque nosotros tenemos tablas muy grandes. Y capaz que hay unos asesores y nos dicen, si te pasás a Postgres, esto te va a dar mucho mejor. Y bueno, escuchamos ese consejo, recreamos con esta complejidad que les mencionaba, que puede ser algunos tipos cambiar, pero que es posible, migramos todo a Postgres. Sí, dale, decímele. Postgres, pero Se cortó la pregunta. que no pude instalar la última versión de Postgres, pude instalar la 9.6 o algo así, que es un elefantito, pero no es tan lindo como el nuevo. Ah. La pregunta era si me va a servir esa o tengo que ver cómo instalar el otro. No, sí, te va a servir. Gracias, profe. La verdad que en el cambio de versiones hay cosas que no vamos a ser tan precisos en qué mejora cada versión, sino que la materia va a apuntar a algo más conceptual, no tan preciso. ¿Sí? Lo que le decía en la parte de vistas, ¿por qué está bueno tener vistas? Que lo van a ver un poquito los que estén pasando la materia de objetos. Perdón, estoy leyendo lo de Ignacio.
¿No te abrió una aplicación de escritorio, el PGAdmin? No, a ver, la busco, a ver si está. Ojalá que tendría que tener, para no hacer todo en línea de comando. La verdad que con el PGAdmin va a ser La más. busco. Le actualicé la versión, no me acuerdo tampoco, la última, la 20 puede ser, 21. 21. De pobre para Linux, no sé, pero lo buscamos un ratito. Bueno, listo, la busco la En aplicación. para cualquier Windows cosa. anda por la versión número 6. Teóricamente ya venía con el sistema. Ah. Bueno, entonces Venía capaz con se le puede poner el paquete de interfaz de usuario, para no hacerlo todo de shell, que claro, nada, va a ser un porque me poquito más. decía que Es posible, recontra posible, pero siendo nuevos en esto, por ahí te la va a complicar un poco. sí, sí. Bueno, gracias, lo investigo. Profe, eso después se lo pasa a los chicos de PIU, ¿eh? Sí, yo lo voy Buenísimo. a subir ahí en el foro, porque es fundamental que tengamos eso de lado. Entonces, lo de la vista lo que nos da es que nosotros nos independizamos, por así decirlo, del motor de base de datos que hayamos elegido. Lo podemos cambiar, podemos migrar, pero como nosotros manejamos con vistas, volvemos a escribir la vista en el nuevo lenguaje, en Postgres, si veníamos de MySQL, y para el software, para nuestro desarrollo de más alto nivel, la verdad que fue transparente, no le interesa qué hay debajo de eso. Él solamente se comunica con la base de datos por medio de vistas. Le ofrecemos el mismo nombre de vista, con los mismos nombres de las columnas a las que hacemos referencia, y los datos van a volver a aparecer, sin importar que ahora debajo de eso esté Postgres y antes estaba MySQL. ¿Sí? Por eso tenemos tres niveles. El físico, que es donde está el dato, el conceptual, que es cómo están relacionadas las tablas, y el de vistas, que es es solamente, nos da interfaces para comunicarnos con la base de datos sin que los cambios en la vista impacten físicamente en la base de datos. Acá por ahí para lo mismo que estaba en la diapositiva anterior, un poco más explícito. Tenemos el nivel físico por debajo, que es donde está el dato en sí, el lógico, que es lo que le da una lógica a las tablas que nosotros tengamos acá, y las vistas, que son de la forma que nosotros vamos a decir, se puede llamar a la vista, la podemos poner empleados UPSO, y que la tabla físicamente se llama empleados. Además que nosotros a la vista, ahora después vamos a ver que podemos tener una vista de empleados UPSO. ¿Por qué? Porque hicimos una consulta donde vamos a la tabla de empleados, pero con una condición, que solamente trabajen donde el lugar de trabajo sea UPSO, ¿sí? O empleado Pellegrini, donde la condición que le ponemos a la consulta es que la sede sea igual a Pellegrini. Y de esa forma la vista lo que hace es achicar ya de por sí la tabla física, pero si nosotros cambiamos de software o de motor de base de datos, nos llevamos esa vista, que es la que consume. La idea es que las vistas, la idea es que nuestro programa, que está acá arriba, no vaya directo al físico, ¿sí? Para que esto funcione. Nuestro programa debería estar consultando vistas. Entonces, puede cambiar estos dos niveles, pasarse a otro motor de base de datos, pero como nosotros reescribimos las vistas para que puedan tener acceso, pero no tenemos que reescribir nuestro programa que va a estar acá arriba. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, ya medio se lo salienté. ¿Qué es esto? La independencia de datos. ¿Qué es? Que nosotros podamos modificar uno de esos niveles sin tener que modificar todo el trabajo que hay arriba o abajo de alguno de estos niveles, ¿sí? Vamos a tener independencia de datos física, que es, nosotros arrancamos hoy,
somos nuevitos en base de datos, hacemos lo que mejor podemos en cuanto a la estructura física de la base de datos, pero a medida que ganamos experiencia vemos que se podría haber hecho mejor, a veces alguna tabla, se podría haber creado índices, pero en ese momento que nosotros lo hicimos, no teníamos ese conocimiento, lo fuimos adquiriendo después, pero nos damos cuenta ahora que se puede mejorar. Bueno, al tener una independencia de datos física, no significa que tengamos que arrancar otra vez de nuevo, sino que a esa tabla le podríamos agregar un índice sabiendo por qué columna se consulta más, entonces indexamos de acuerdo a esa consulta, que el índice es, acuérdense el ejemplo siempre de la guía telefónica. Si nosotros buscamos en una guía por apellido, indexemos el apellido, para que de esa forma, al buscar Rodríguez y si está indexado, va a ir directamente a la subtabla o a los resultados mucho más chicos para empezar a buscar, pero que ya empiecen con la letra A. Entonces, esa se llamaría independencia de datos física, que el motor de base de datos nos permita mejorar nuestro esquema en forma física y a su vez también nos puede mejorar la parte lógica, que es como le decía, cómo están hechas las relaciones. O si algo cambió de algo que era 1 a 1, ahora es 1 a mucho, por ejemplo. Que antes solamente un alumno se inscribía en una carrera, pero ahora le permitimos que se inscriben más. Bueno, lo bueno de un motor de base de datos es que no tenemos que reescribir todo. Solamente cambiamos la forma en que almacenamos la información para que podamos permitir que el ID de alumno esté inscripto en más de una materia. Y con eso, las aplicaciones más arriba no se enteran, pero sí vamos a darle esa posibilidad. ¿Sí? Detrás de una estructura de base de datos está el modelo de datos, que por ahí los que tuvieron una chance de tener modelado software, por ahí le va a sonar más estas palabras. Que vamos a describir los datos, es describir los atributos de cada uno de los objetos, describir las relaciones que tenemos, porque puede ser que un atributo lo veamos como un objeto, ¿sí? Nosotros tenemos en las relaciones que hacen cuando hacen PO, ven que un alumno tiene una dirección, que la dirección puede estar compuesta de 5 atributos. La localidad, la provincia, la calle y el número. ¿Sí? Bueno, pero hace referencia a otro objeto. Perdón. Perdón, ahí volví. Bueno, les decía que tenemos describir los datos, las relaciones entre los datos, la semántica de los datos, y viene después esta parte que es la restricción de integridad. Nosotros podemos hacer que, o como veíamos al principio, que cierto atributo tenga un dominio, es decir, que se pueda completar del 1 con, no sé, yo pongo calificación. Calificación permita valores entre 1 y 10, no permita valores infinitos, porque no tiene sentido. ¿Sí? Que ya nosotros al definir el dato con esa restricción, si por algún olvido en nuestro programa nos olvidamos de validar que quien está cargando la nota escribió 104 y da a guardar, quizás el software pasa, porque no está filtrando eso, pero al momento de actualizar la nota en la base de datos, ahí va a saltar la restricción donde dice 104 no es un valor posible para una calificación. ¿Sí? Lo bueno de tener esas restricciones es que si nos olvidamos en nuestra aplicación
detectar este tipo de restricción, al final, cuando quiera guardar, esa restricción va a terminar saltando y nos va a ayudar a que no tengamos datos incorrectos en la base. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Vamos. Sí, profe. Bueno. Modelos lógicos basados en objetos. Bueno, es lo que se utiliza para describir los datos en los niveles lógicos y en las vistas. Como veníamos diciendo, nos va a dar una estructura muy flexible y permiten que las restricciones se especifiquen correctamente. Nosotros, ya les digo, nosotros siendo conscientes de qué datos pueden estar en la base de datos, podemos hacer lo mejor que podamos que se nos ocurra en cuanto a restricciones al momento que estamos escribiendo las tablas. Después eso a su vez lo podemos también trasladar más arriba. ¿Por qué? Porque si toda nuestra, no sé, la carga de un usuario nuevo, o de una nota, o de una acta de promoción, la vamos a cargar, la vamos a enviar, y al momento de enviar va todo en una transacción gigante, ¿no? Con un montón de cosas más. Y porque falle una de esas insert o update, porque la base de datos dice, no puedes meter un 104 en una calificación, vuelve todo para atrás y recién ahí nos vamos a enterar de que todo lo que mandamos está mal. Por ahí eso hace perder tiempo, hace perder recursos del servidor, porque está haciendo cosas que por ahí, por un simple chequeo previo, al momento de que el usuario cargue una nota, por ahí eso ya lo van tomando en práctica, pero que es muy fácil hacer un control, no sé, en PHP, en Java, que si vamos a cargar una nota, ahí mismo ya le pongamos ese control, solamente permitir valores del 1 al 10. Que no haga todo esto, que no viaje esa nota mal cargada hasta la base de datos para que salte al momento de escribir en la base de datos, que eso no corresponde, ¿sí? Como que es ayudar a que todo sea más ágil en cada una de las capas que nosotros estamos programando. Bueno, los modelos más conocidos en el sistema de base de datos van a ser modelo de entidad de relación, modelo orientado a objetos, modelo de datos semántico y modelo de datos funcional. El modelo de entidad de relación, esto está basado en una representación del mundo real, que es una colección de objetos llamado entidades, y lo que sucede con las entidades que se relacionan entre sí. ¿Sí? Esto ya lo están viendo en POS, no sé si alguno tiene alguna duda de esto, pero creo que es lo que están viendo en POS. ¿Sí? Cada entidad va a tener atributos, y cada uno de esos atributos va a tener un tipo. ¿Sí? ¿Venimos bien? Después podemos ir más a fondo y decir, bueno, y a su vez cada uno de estos tipos de estos atributos, como lo dije recién, puede tener un dominio de datos posibles. O sea, no es que va cualquier valor en un atributo de tipo int, sino que va un int entre tal valor y tal valor. O cuando ponemos para escribir una descripción que solamente nos permiten 250 caracteres para escribir, bueno, tenemos que limitar esos, aclararle a la base de datos, y después también es recomendable haber hecho esa salvedad al momento que el usuario escribe, que solamente puede escribir hasta 250 caracteres. ¿Vieron esos controles? No sé, cualquier opinión de Mercado Libre o cualquier... Esa limitación la van a encontrar en cualquier lado. Da tu opinión del producto, pero no escribas más de 250 caracteres. Bueno, eso está chequeado en tiempo real. A medida que vamos escribiendo, vieron que le dice tenés tantos caracteres disponibles, o estás usando 60 de 250, 65 de 250. Bueno, eso sería lo correcto, no esperar a que el usuario escriba 500 caracteres de una explicación gigante para nosotros mandarlo hasta la base de datos y que la base de datos diga, no, te pasaste o no diga nada y solamente guarda los primeros 250. Todo el resto se lo olvidó y por ahí el usuario piensa que guardó todo. Cuando quiere recuperar esa información,
lo que se va a encontrar son con 250 caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo?